Hola, mi nombre es Mariana Díaz y junto con mi equipo conformado por Diego Alatorre, Humberto Cázares y Paola Velázquez, les hablaremos acerca de la teoría del conductismo, la cual fue propuesta por John Brodus Watson. John Brodus Watson, quien nació en 1878 y murió en 1958, fue un psicólogo estadounidense fundador de la escuela conductista. Watson no estaba de acuerdo con las teorías que fundamentaban que los rasgos son heredados y los instintos lo son como causa del comportamiento. Habló del poder del condicionamiento y del control del entorno en el aprendizaje de las conductas. Para demostrar el condicionamiento, Watson utilizó bebés como sujetos de estudio. Para Watson, la única forma de demostrar el método científico en la psicología era analizando la conducta y sus relaciones. El experimento más reconocido fue el de Albert y la rata. Su propósito fue condicionar el miedo en el niño. Y bueno, ahora que les he dado una pequeña introducción, mi compañera Paola pasará a hablarles un poco más acerca de este autor y de esta teoría. John Brodus Watson nació en el seno de una familia extremadamente religiosa, lo que algunos estudiosos afirman que condicionó su pensamiento ambientalista como una forma de rebelión. Pero su padre abandonó el lugar cuando Watson solo tenía 13 años, el cual empezó a presentar problemas de conducta, llegando incluso a ser arrestado. ¿Quién abandonó el lugar? Su papá. ¿Su papá? Su papá. ¿Se murió o nomás abandonó? No, o sea, como que, ay, voy por los cigarros y nunca volvió. Aplicó la mexicanada. La mexicanada. Pero ojo, Watson es gringo, entonces... Pues, ¿qué crees que ya no se hace también? Ahí es por la leche, ¿no? Allá, pues igual y por pistolas, no sé. Pero... ¿Igual era mojado? Igual y era mojado, como yo. ¿Quién sabe? Ok, continuamos. Continuando, estudió en la Universidad de Furman, obteniendo la licenciatura a los 21 años. Tras esto decidió ir a la Universidad de Chicago, donde comenzó a investigar los procesos de aprendizaje en la rata blanca. O sea, Como la banda de rock. Que están muy chicos, pero hay una banda de rock que se llama La Rata Blanca. Bueno, La Rata Blanca. Ni idea. Ni idea. En fin, Pero es el experimento de Albert, ¿no? la maestra lo va a conocer. La maestra lo va a... Ok, sobre dicho tema presentó su tesis sobre lo de la rata blanca. Su tesis doctoral a la edad de 25 años, siendo el alumno más joven de la Universidad de Chicago en doctorarse, universidad que luego lo va a contratar como profesor asistente. Y después de unos 4 años de trabajar allí, se fue a la Universidad de Johns Hopkins. Muy bien, en 1909, por un golpe de suerte, Watson se convierte en editor de la revista Psychological Review, en la cual publica su famosa conferencia Psicología vista por un conductista, en 1913, considerándose en este momento fundacional de conductismo. Un año después, en 1914, es elegido como presidente de la Asociación Americana de Psicología. Y no fue hasta 1920 donde todo se fue en mal. Bueno, continuando, todo se fue mal porque se descubre que Watson mantenía una affair con su ayudante, lo que causó tal escándalo que lo obligó a dimitir en Johns Hopkins. Hijo de su madre, la otra. Ok, les voy a contar un poco sobre cómo fue lo de el affair, porque está un poco El interesante. amorío. Para ser específicos, fue en octubre de ese mismo año, 1920. Ay, cabrón. O sea, el mismo año del experimento de Albert y la rata. Sí, Y el mismo mes de ahorita. en octubre. Bueno. Todo se conecta. Aquí se cita como que Watson fue invitado a abandonar su cátedra en la Fue Universidad de invitado a meterse a su casa. ¿De ayudante? de Johns Hopkins, debido a que los rumores que corrían acerca de su relación que mantenía con su asistente, Rosalie Rayner. Esto es porque, ojo, cabe aclarar que Watson ya estaba casado con Mary Eccles. O sea, ya estaba casado, pero... Y tenía se 2 hijos. Ah, Exacto, ok, tenía con 2 dos hijos. hijos. Y se Ah, metió con la ayudante. Se metió Sí. con la ayudante. Le dijo, ayúdame con el experimento de la rata. Mi Ajá. amor. Sí, creo que se Vaya. confundió. Imagínate como qué ambiente tan apasionado se puede ver estudiando una rata blanca. Continuando, esto les voy a contar, esto fue que debido a que la esposa de Watson, Mary, como ya les he dicho, Mary Eccles, con la que tenía ya 2 hijos, descubrió cartas de amor que Watson le había escrito a su amante. Ok, entonces vivió su amor adolescente, vaya, a los... quién sabe cuántos años. Yo creo que para esto Watson tenía unos 26, 27, 30 años. ¿Quién no me dice acuerdo. que las ratas no aman? ¿Quién dice que no? La rata de Watson, sí. La rata de Watson. Ok. Probablemente. El asunto se convirtió, debido a que pues, era la Universidad de Johns Hopkins, el asunto se convirtió en una noticia de primera plana durante los procedimientos de divorcio en los periódicos de Baltimore. Y la publicidad daría como resultado que la Universidad de Johns Hopkins le pidiera a Watson que dejara su puesto de facultad en octubre de 1920. Pues es que imagínate los titulares. Se fue por la rata, salió con la dama. Pues no, Sí, y es que, bueno, además de que Watson no es el hombre o científico con mejor historial
En general. Vaya. No, o sea, imagínate, o sea, ¿Ah, sí? conociendo la historia de los dos y también lo que vamos a ver ahorita del experimento de Albert, que Ujú. pues, era un bebé, ya se puede ver psicológicamente que tienen muchos problemas desde chicos, tan solo con la chava esta que se metió con alguien casado, con hijos, Sí. incluso porque dudo mucho que no supiera que estaba casado y con hijos. Sí, además, porque según yo, el pueblo donde estaba o la ciudad donde estaba no es muy grande. Porque También. incluso en el artículo dice que fue primera plana cuando se separa de su mujer. Sí. Para que sea primera plana, que el jefe de investigación se metió con su Exacto. asistente, Ajá, es porque que no hay ojos Cabe ahí. recalcar que, Sí. o sea, Baltimore ahorita es una ciudad grande y es Pero reconocida, hace 100 años. pero ajá, Sí, esto fue en estamos hablando de hace 1920. 100 años. Hace 100 vaya. años era más chico que Vallarta, yo creo. Saludos, Vallarta. Saludos a Vallarta, saludos a Vallarta. Hola, Pero sí, mamá. ahí podemos ver un poco de problemas paternales, incluso para los dos. Pues es que recordemos que Watson fue un adolescente a partir de su adolescencia, de los 13 años, creció sin papá. Su papá muy importante abandonó. para tener a tu papá. Y que, Sí, ojo, exacto. Watson ya era un niño rebelde porque era de un seno de una familia extremadamente católica, lo cual ya era rebelde, pasó de su papá, lo desencadenó y fue arrestado. Imagínate todos los problemas que se desencadenaron no solo por ya su rebeldía natural de la adolescencia, sino también por el Exacto. abandono de su papá. Psicológicamente, o sea, para todos los que tienen daddy issues, cuidado. Es muy importante. Es muy importante que se cheque. No, pero checa, ahí se nota el reflejo de cómo la ausencia de un padre puede Claro. afectar tanto en un hijo. Claro, y después, ya con los años, que veremos, como dijimos ahorita, el experimento de Albert, y también los libros que sacó un libro de cómo ser un buen padre, Exacto. después fue quemado por él mismo. Es que recordemos, si no creces con figura paterna, ¿Cómo ¿qué, vas a saber que qué es tipo una? de padre puede ser? Y ahora, el papá, ¿cuál es la razón por la De que su lo abandono, abandonó? también. Entonces él, quizá repitiendo patrones, Ujú. abandona su hogar también. También lo abandona no físicamente, sino en otros Emocionalmente. sentidos. Sí. Exacto, porque al final era un hombre casado con 2 hijos. Oye, sí es cierto, porque, o sea, no sabemos por qué abandonó el hogar, o sea, fácilmente pudo haber tenido otra mujer, simplemente no quería lidiar con la familia. Quién sabe, igual y sí fue por algo, y hay muchas cosas que pasan, igual y le pasó algo al papá y ya no volvió, y no sé. Exacto, pero con lo que nos quedamos y con lo que dice el artículo, Hay muchos- pues ya es eso, nos podemos Sí, quedar con sí, que nos podemos Watson quedar pues con creció Watson. sin papá y Tenía, desde ahí, ¿no? Tenía daddy issues, tenía problemas. Sí, sí. Muy Exacto. bien. Ahora vamos a ir Continuemos, con el experimento del pequeño Albert, el cual fue muy controversial. muy interesante. A pesar de que sí Interesante. aportó, me queda claro, ahora sí fue muy controversial. Que pues también experimentos como esos que han sido controversiales, hasta moralmente criticables durante la historia, ha habido muchos, sí se ha avanzado mucho, pero ¿a qué costo diríamos? Exacto, porque Como a en la ver, época nazi. O Bueno, sea, exacto. claro. Porque a ver, recordemos, fue una de las mayores críticas hacia Watson, a pesar de que ya hablamos que estuvo preso, ya hablamos que estuvo con su asistente, ya hablamos de diferentes experimentos, entonces, o sea, esa fue una de sus mayores críticas porque, a ver, ahorita como lo vamos a ver, pues al final era un niño pequeño y al que se le sometió, vaya, como sujeto de estudio, Watson el controversial, podríamos llamarlo. probablemente. muy bien. Perdón. Ok, este caso, el del pequeño Albert, que vamos a ver ahorita a continuación, Alberto. es unos experimentos considerados como los más crueles por falta tanto de ética como de moralidad. Entonces ahorita vamos a ver un poco del contexto de Albert también, del niño. Muy bien, el pequeño Albert era tan solo un bebé de 11 meses cuando en 1920, el mismo año de su divorcio, 11 meses, todavía no 11 cumplí el meses. año. Ajá. O sea, era pequeño. Es muy pequeño, Muy recordemos pequeño. que esa edad, pues ni recuerdos tienes. yo por lo que tengo Exacto. entendido, el niño tenía 11 meses cuando se empezó a llevar a cabo el experimento, pero el experimento empezó cuando él tan solo tenía 8 meses. Ah, ok, entonces el experimento duró 2 meses. Sí, Tres duró meses. bastante. 3 meses Y ojo, nunca aproximadamente. fue concluido el experimento. Nunca se concluyó en la época, en la etapa más crítica que era al final. Y eso fue malo en cierta parte, porque, o sea, ya estabas ahí, Exacto, pero o si sea- lo cortas ahí, ya dejas al niño con trauma. Exacto, porque a ver, no hemos hablado de eso, pero ahorita que continúa la historia, pues seguimos opinando. Muy bien, ok. Muy bien, el pequeño Albert tenía solo 8 meses cuando en 1920 el padre del conductismo, John B. Watson, realizó el experimento para confirmar que las fobias pueden ser condicionadas y aprendidas. El experimento tuvo como base el sistema de aprendizaje asociativo que hoy se conoce como condicionamiento clásico de Pavlov, que habíamos visto, Pablo, grande. el cual tiene como soporte comportamiento de los animales en una secuencia estímulo-respuesta. Ah, sí, el de la baba. Sí. Watson partió de la idea de que el ser humano es un lienzo en blanco sobre el de sus experiencias condicionaban todo, que es lo que hemos visto también en clase, que él le decía, denme una generación de bebés y yo hago lo que quiera y sabrá hacer lo que ellos quieran. Sí, poco ético de su parte, vaya, Y- de parte de Watson. Y medio Un tanto egocéntrico, narcisista. ¿no? Sí, o sea, de que... como él
sentirse que tener el poder de yo puedo moldear a estos niños a como yo quiera, Sí. Sí. es una A mentalidad ver. un poco... Pero sí es cierto, recordemos que estamos hablando de hace 102 años. Se Claro, llegó en la mentalidad era diferente, 1920. la sociedad era Entonces diferente. no existía derechos humanos, no existía... Bueno, tal vez sí, pero... O sea, la- existía, pero de una manera, Sí, sí, quizá sí. de una manera no tan desarrollada, Ajá. derechos de los niños, porque si recordamos y nos vamos a otro ámbito social, menores de edad trabajaban a esa edad. Y ahora hablando también en ese sentido también, quizás, Bueno, que sigue porque viviendo, si lo pero- vemos para que la mamá de Albert dejara que su hijo participara en un experimento así, o la mamá estaba muy mal, o simplemente Sí. no tuvo de otra, porque tal Pero vez ahorita era un... vamos a ver lo de sobre su mamá. Sí, porque también la historia de la mamá es muy importante Sí. porque, a ver, dejar que tu hijo participe en un experimento... Igual era de pocos recursos y no Cruel. tenía tanta voz para poder... Exacto. O a lo mejor necesitaba el dinero. Tal vez porque- necesitaba A lo dinero. mejor Ajá. puede ser eso. Tal vez en ese momento no pudo decir nada y dijo, pues ya que... Muy bien, continuando. El objetivo del experimento de Albert, pues, del pequeño Albert, era probar que un bebé de escasa edad y lo menos condicionado posible, como el ser humano, podía adquirir miedos por entornos condicionados. Lo más preocupante de esto es que nunca logró revocar los efectos de aquellos miedos que le inculcó el bebé. Porque, a ver, se canceló el experimento, ¿no? Sí. Entra, no sé, autoridades más grandes y cancelan el experimento. Pero el problema de esto fue que condicionas el comportamiento, pero No lo después... extingues. Ajá, pero no lo extingues. Entonces, si no lo extingues, pues va a quedar ahí, Trauma de pues por vida. como en este caso, pues Se va a como para prolongar. siempre. Sí, Sí. un trauma de por vida, o sea... Aunque pues no tan de por vida, porque nos voy a decir por qué. Bueno, Mm. de acuerdo a la opinión de Watson, los niños recién nacidos solo presentan 3 sentimientos reconocibles. El miedo, que es condicionado por los ruidos fuertes y la falta de sustentación. El amor, que es condicionado por las caricias. Y la cólera, cuando se les impide realizar movimientos. La elección para el experimento fue el miedo, ya que simplemente era el más fácil de condicionar y probar los tres. Y probar de los 3 sentimientos que les dije. Es que, a ver, sí es cierto. Sí es el más fácil de condicionar Sí. porque al final le pones un ruido al niño y ya está. Va a llorar. Ajá. Y manera de medirlo, pues el volumen del sonido. Sí. Pero ¿cómo mides, por ejemplo, el afecto para condicionar sobre eso? O sea, no puedes medir en qué tono los estás acariciando al niño, en qué tono le estás hablando. Entonces, pues eso. Muy bien, ok. Muy bien. Watson, junto con su ayudante, Rosalie Rayner, con la que se metió. La amante. Sí. Amante, la otra. Encontraron a Albert en el orfanato para niños inválidos Harriet Lane Home. Le resultó un candidato excelente ya que su madre trabajaba como nodriza en ese mismo sitio, mientras que el pequeño Albert se criaba en ese entorno hospitalitario que era frío de cierto modo, brindando la condición ideal para que fuese ese lienzo blanco que ellos necesitaban. Ojo, pero Albert tenía alguna discapacidad o simplemente estaba ahí porque su mamá trabajaba ahí. Por lo que entiendo, nomás estaba ahí porque su mamá Sí, su trabajaba mamá O ahí. sea, nada ese más güey ni trabajaba le ahí. tocaba y le tocó. Pero aún así, o Exacto. sea, ¿en qué ambiente creció? Porque dice que el hospital es un ambiente frío, su mamá estaba ahí trabajando. O sea, ¿qué tanta atención le puede dar a su mamá? Sí, exactamente. Sí, pues, y al final, o sea, ¿en qué tipo de ambiente quieres que se desarrolle un menor dentro de un orfanato? También. Que, como decíamos anteriormente, no existía tan desarrollado derecho de los niños, por ejemplo, y quizá no cuidaban esa parte, quizá sufrían de violencia, quizá Muchos. muchísimos factores que pueden influir, más aparte del experimento. Sí, bueno, aquí Y ahora. dice, y cito de Watson, nadie lo había visto nunca en estado de miedo o cólera. El niño apenas había llorado desde que nació. Bueno, también el niño nomás lloraba cuando quería comer o cuando ya estaba hecho popó, pues también que querían Sí, que o quiera. sea, el niño O sea, por necesidad básica, ¿sabes? sí, Su sí, manera de sí. comunicarse, a lo mejor un niño de 11 meses todavía ni camina, quizá, Sí, o es- está empezando a caminar. Exactamente, ni modo que diga, no me gusta la papilla, puta madre, o algo así, no sé. Pues, o sea, Sí, sí, sí. Sí. Muy bien, ahora vamos a hablar del experimento como tal. Como les dije, se aclara que Albert tenía 11 meses como largo de experimento, pero empezó cuando él tenía 8 meses. Entonces dice, a la edad de 8 meses y 26 días, expusieron a Albert a una fogata y a varios animales, y el niño no mostraba temerle a nada. Porque, a ver, en un inicio, lo que se habla en el experimento de Albert es que le presentas, en este caso, la rata, y lo ve como un ser de cariño, un ser de amor, algo... Pues un por animalito bonito, Una pues. rata suavecito. O simplemente no este, sabe y no puede tener ninguna reacción porque pues no sabe qué es, ¿sabes? Es algo Exacto, o sea, a lo mejor nada más podía sentirlo, pero su raro. reacción Era como no que, era qué raro, negativa. pero pues normal. A lo mejor no era ni positiva ni negativa. Era neutro, Exacto. un estímulo neutro. Sí, porque se habla de que interactuaba bien con el animal y tal, y pues Exactamente. no existía ningún miedo, vaya. Ok, muy bien. Ok, aquí se recalca que Albert lloró por primera vez cuando Watson golpeó fuertemente una barra metálica, cumpliendo con lo que había marcado de que los lactantes tienen un rechazo innato a los ruidos bruscos. Que es lo que había dicho, que el miedo es condicionado por ruidos bruscos. Exacto. Dentro de Comprobándolo niños así. Ajá, dentro de niños menores. chiquitos. Ajá. 2 meses después, que era aquí, como dice, el niño tenía 11 meses, después de que se quería ver si se podía influir a Albert para que temiera distintos estímulos.
El primero fue una rata blanca de laboratorio. Cuando se la presentaron a Albert, el niño quiso alcanzarla, la tocó, intentó acercarse más a ella y en ese momento Watson hizo sonar la barra metálica. El niño se echó para atrás alterado, lo intentaron una vez más, el niño extendió su mano para tocar la rata y la barra volvió a sonar. El niño en ese momento comenzó a llorar. Después de eso, se realizaron 3 jornadas aún más duras para el bebé con solo 5 días de lapso entre ellas. En la segunda jornada, Watson realizó 7 intentos para que el niño llorara al presente de la rata y hacer sonar la barra metálica. En el 8º intento, con tan solo la presencia de la rata, el niño comenzó a llorar. El experimento siguió con 2 jornadas más cuando Albert contaba con 11 meses y una última cuando tenía 1 año y 21 días. Eventualmente cambiaron a la rata por un conejo, un perro o un abrigo de piel. En todos los casos donde los elementos peludos que el niño pudiera asemejar con el tacto de una rata terminaran con Albert llorando sin necesidad del ruido. O sea, al final, por ejemplo, lo que decíamos anteriormente, el experimento no duró 3 meses, porque habla de que se le hizo hasta 1 año y más. 21 días, sí. Ajá, entonces, bueno, hasta ahorita donde vamos, van como 6 meses donde estuvo experimentando con el mismo niño. Lo cual es bastante tiempo por un niño de su edad, es la mitad de su vida, Ah, literalmente. literalmente Entonces, es la mitad de su vida. Sí, sin palabras. No comments. Sí, es que, ¿qué se puede decir? Sí es cierto, Watson a lo mejor hizo una gran aportación al condicionamiento, Pero moralmente ¿qué muy costo? criticable. Muy bien. muy criticable porque... Y aquí ¿Es eso? les voy a contar sobre cómo va a concluir el experimento y en la última etapa. Porque yo he visto que algo que a Albert también le daba miedo a Santa Claus y ya vi por qué. Dice, en la última prueba, cuando Albert ya contaba con 1 año de edad, se agregó al experimento una máscara de Santa Claus. Albert también lloró sin necesidad de ruido. Dijo, yo no quiero regalos. Ese niño no disfrutaba Navidad. Yo imagino que por Sí. lo peludito de la barba, ¿no? Pues Puede es que, ser que, pues es que lo asocias también. Ujú. o sí. sea, A ver, ahora, otra cosa que ahorita se me ocurre es que, por ejemplo, cuando decíamos lo de la mamá, quizá la mamá aceptó pensando, bueno, el niño está chiquito, el niño todavía no tiene criterio, el niño a lo mejor cuando crees que ni siquiera se va a acordar, pero estamos hablando de condicionamiento. Condicionaron la conducta a tal grado Y a tan corta edad, y a tan que- corta edad, o sea, que incluso creció con traumas. trauma. Sí, es claro. un trauma. Porque Igual y se la vendieron de palabras bonitas a la mamá y de repente le Ah, yo siento regresaron, que sí pasó eso. le regresaron un Albert que le tenía miedo a Santa Claus. Sí. Imagínate a la mamá, mira un regalo, ¡tum! O sea, O sea, imagínate, por ejemplo, suponiendo que la mamá es un ejemplo bueno de mamá, o sea, la mamá quería hacer que su niño, como todo niño, creyera en la Navidad, en Santa Claus, en los regalos, que en Estados Unidos usa mucho Santa Claus. en efecto. Entonces, al final el niño no disfrutó su infancia y no disfrutó mucha parte de su vida. Porque Ese niño no vio Santa Cláusula. Ese niño no la vio. no la vio, No creo que la haya visto. ni Ok. el Grinch. Bueno, Tampoco. ¿en qué concluyó el experimento? Esto es decir, el último tramo del experimento quedó inconcluso y era el más importante ya que consistía en intentar deshacer todos los miedos que el bebé había adquirido durante ese tiempo. Extinguirlos, pues la todo. conducta aprendida, vaya. Claro. Según Watson y Rainer, cuando intentaban comenzar esta fase, el pequeño Albert había sido adoptado por una familia de otra ciudad. Ambos fueron despedidos a los pocos meses de la universidad por los problemas éticos que generó el experimento. Ojo, pero su mamá no trabajaba en el. Pero, ajá, orfanato ¿no se supone y que fue su adoptada? mamá? Eso yo tampoco entendí, la verdad. Ah, ¿se los catafixiaron o qué? O sea, porque. O sea, ¿cómo lo adoptas si está tu mamá ahí? ¿sabes? No sé, la verdad. Eso quiere decir que la mamá tal vez no era la más apta para tener a Albert. Ah, güey, a lo mejor sí, a lo mejor como que se lo quitaron. A lo mejor y se lo Porque- pudieron A lo quitar. mejor sí, porque vieron que estaba en el experimento y le dijeron, oye, ¿cómo aceptas que tu hijo esté en un experimento de estos? Exacto. Porque, Sí, como lo porque decíamos, fue una de las Watson y críticas Rainer- más grandes de Watson. O sea, Ajá. todo el mundo. O sea, tanto ellos dos fueron, o sea, Watson y el asistente fueron despedidos por la poca ética y moralidad del experimento. Pero la madre ¿quién no no es dice? cómplice. Pues a ver, Ajá. poca ética, más bien nada ética, ¿no? Nada de ética, o sea, esos güeyes. Lo mismo que Albert quería a Santa Claus, ellos tenían de ética. O sea, Nada. nada. Yum. Muy bien. Boca. Bocado. Entonces, Albert acabó con fobias a los perros, a los conejos y a Santa Claus. Es que imagínate un niño que vaya en la calle y es muy normal encontrarte un perro en la calle, Sí, o claro. es muy normal. No, imagínate Navidad, pobre niño con la propaganda de Santa Claus, que es Sí. muy fuerte en Estados Unidos. O sea, es Sí, que- claro, imagínate que Santa Claus llegue y te toque a tu casa así de que, ho, 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 el niño. ¡ah! no, deja todo eso, que Santa Claus vaya a la escuela. No. Porque Sí, si hacen eso, o sea, es que en Estados Unidos se usa mucho, quizá en nuestra cultura en México no, o sea, no se usa si hacen tanto. eso en México, No, pues qué, ¿con qué lo haces? ¿El niño Dios o qué? Pues no. O sea, Exacto, o sea, en México es otra cultura, pero estamos hablando de otro país que es Estados Unidos, donde Santa Claus es la figura de la Navidad. en efecto. Y entonces el niño salir a la calle, por ejemplo,
y encontrarte un cartel de Santa Claus o miles de carteles en toda la O calle. cualquier cosa peluda en sí. Imagínate ese niño en una tienda de ropa donde ve abrigos peluditos. O sea, O sea, estaba aterrado. es que parece muy broma, pero es muy serio. imagínate la cantidad de sufrimiento, porque para nosotros puede ser como pues una tela más, un Claro. perro peludo más, un conejo más, Santa Claus. Pero para el niño no, o sea, para el niño quedó a tal grado de Es condicionamiento. que fue a una edad tan chica que eso ya creció viendo lo normal. O sea, ese miedo ya es como Sí. O sea, ya era Y parte lo de su que, vida. y lo que decía Pablo, o sea, no se le pudo extinguir esa conducta. En efecto, eso creo yo que es una de las peores partes de que, o sea, ya estaba mal en sí de hacer el experimento, pero el que no hayan dejado mínimo que lo extinguiera o que mínimo hiciera algo para, Sí. para Alton está apagarlo, muy mal. pues dices, güey, ya lo estás haciendo, déjalo que mínimo apaguen Sí, un sí. poco las cosas y ya no lo cortes ahí porque el Albert va a crecer con miedo de Navidad. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Ok, bueno, esto ya es para conclusión. Años después, los psicólogos Hal P. Peck y Sharman Levinson en 2019 concluyeron que Albert murió a los 6 años de edad por padecer hidrocefalia. Esto se reflejó en forma de una crítica al trabajo de Watson que muchos psicólogos contemporáneos mantienen, no solo porque se usara un niño para sus experimentos y también porque seguramente sus características como un niño sano no eran tales y su capacidad para apenas mostrar miedo y lloros durante sus primeros meses de vida pudieran estar provocadas por un daño neurológico debido a su enfermedad. O sea, imagínate el Watson cuando se enteró de que murió de hidrocefalia. Chin, con que por eso no lloraba. No, o sea- no era porque no reaccionaba. O sea, al final sí es cierto, quizá no tuvo, iba a decir no tuvo una vida cruel, pero al final sí la tuvo. O sea, obviamente. O sea, pero imagínate, no llegó a vivir etapas más avanzadas como adultez, adolescencia, otras cosas. Sí. Porque Pero, murió a los 6 años. pero ¿por qué razón? Porque falleció a los 6 años, o sea... Por hidrocefalia. Por hidrocefalia. ¿Qué es todavía. hidrocefalia de nuevo? ¿Quién que lo busque? Pues búscate la definición nomás para contexto y que la clase lo sepa. Los busco tú y los busco yo. Yo lo busco. Búscalo, Humberto. Aquí. Mariana, pon música de Wii. Ok, Continuando. continuando. Hidrocefalia, según la Real Academia Española, es la dilatación anormal de los ventrículos del encéfalo por acumulación de líquido cefalorraquídeo. Toda la clase lo va a entender Los porque que tomaron bases biológicas con Marina deben ya lo entenderlo. saben. Bueno, para quien no lo sepa, es cuando el exceso de líquido cefalorraquídeo se acumula en los ventrículos, que son los espacios dentro del cerebro, y pues Hace que, como dijo la maestra Marina, se infle. se infle en pocos términos. la cabeza. Y bueno, Pues pues causa mucho dolor. muchísimo. Y además hablando de que... Y además... Me trabé. Corte. Sí, además de que, o sea, al inflarse, por llamarlo de alguna manera, el cerebro, no trabaja igual, o sea, hay Sí, deformación, es una etcétera, vida etcétera, muy- etcétera. No deseable. No deseable. No deseable. Entonces me imagino que Watson tuvo mucho remordimiento al saber que el pequeño Alberto murió No de tan eso. solo eso, o sea, aparte el remordimiento de sus hijos, porque acuérdate que se Cierto. sabe que Watson quemó todas sus obras porque de cómo ser un buen padre, porque pues no lo hizo bien no con lo sus fue, la hijos, y verdad. sus hijos uno se le con alcoholismo, uno se trató de suicidar, otro sí se suicidó, Dos se suicidaron, creo, ¿no? no, uno se trató de suicidar y el otro y no pudo y el otro sí se suicidó. Y uno creció resentido Ajá. con Watson. Ok, entonces fueron 4. Alcoholismo, resentimiento, suicidio e intento de suicidio. O sea, uno Ujú. peor que el otro. Sí, iba en decadencia. Sí. Sí. Luego aparte del pequeño Albert. Y aparte el pequeño Albert. Creo O sea, que Watson... si nos ponemos a pensarlo, o sea, creo que no lo hemos visto así, pero ¿cuántas vidas afectó a Watson? No, y deja de eso. Cuando publicó los libros, porque creo que sí los llegó a publicar Así y los después publicó, y los mucha sacó. gente Sí, lo- sí, sí, los tomó de lo siguió. ejemplo, o sea, de cómo ser un buen padre. El ejemplo que decía Paula, de no le des cariño al niño, si está llorando, Déjalo llorar. déjalo llorar. O sea, Sí, sí. ¿cuántos padres siguieron ese ejemplo pensando que era bueno? Porque, vaya? ojo, Watson, a pesar de cómo fue, era una persona muy reconocida dentro de la psicología, o sea, fue presidente de la Asociación Americana de Psicología, creo que también vi algo de que trabajó en la RAE. Sí, pues al final fue fundador de la escuela conductista Sí. O sea, también. fue una persona muy importante, a la cual seguía mucha gente. Sí, muy destacable. mucha gente lo veía como una voz autorizada. Entonces, no solo para él el shock de decir, puse este libro de cómo ser un buen papá y la regué, lo voy a editar. Este No se lo voy a permitir. Está en mí, dice. Pero bueno, ya Te lo vas a concluyendo, esa fue la vida de Watson, tanto como padre que vimos, también como profesional. Fue echado de la universidad por un amorío.
Y como científico, el pequeño caso controversial de Albert, que fue fallido. O sea, en conclusión, después de todas las cosas malas, Albert Watson pudo demostrar que él parte del poder... ¿podemos cortar eso? Es que aquí está, mira. Ok. Bueno, Watson demostró que se pueden aprender emociones fuertes por condicionamiento después de generalizarlas a otras situaciones sin necesidad de repetir el condicionamiento original. O sea, al final de de todos los daños que le hizo a las personas, pues sí dejó una aportación muy importante, que es lo que decíamos, el conductismo. Claro, sí. O sea, de que lo hizo. ¿A qué costo? Es lo que Es hablamos la- también. Es Es controversial, debatible. pero pues Watson fue una persona importante en la psicología, dejó muchas cosas, buenas y malas, pero al final de cuentas dejó muchas cosas, ¿no? Entonces, Muchas cosas. Su familia. también, como su papá. Eso no lo voy a contar. Eso no lo voy a acusar. Y pues eso, por eso este fue nuestro proyecto. Nosotros somos Mariana, que fue la encargada de la introducción, de editar este video, nosotros tres, Y parte también del podcast. del outro. ¿De qué? Del outro. Del outro. Ella va a hacerlo. Ah, sí. Pero en general, bueno, quisimos hacerlo un poquito Diferente. diferente porque, a ver, creemos plenamente que videos de teoría que quizá nadie le va a poner atención, pues iba a haber, pero nosotros lo quisimos hacer a modo de plática, con Quisimos hacerlo más aportaciones, a nuestro estilo. con aportaciones importantes, con pensamientos que puede tener la gente, viéndolo desde el lado psicológico, con las clases que hemos tomado, que podemos Claro. comprender algunas cosas. Metiéndole obviamente seriedad que requieren estos temas Sí. para la escuela, pero también un poco de comedia, porque al final la vida es seriedad y comedia. Y pues eso, esperamos que les haya gustado. Se los decimos mi compañero Humberto, mi compañera Paola, Mariana, que está atrás de la cámara, y yo, Diego, su servidor. Y pues nada, los veremos en la siguiente clase. Pues muchas gracias, espero les haya gustado y que haya Saludo, servido maestra. nuestra aportación. Feliz cumpleaños, por cierto. Feliz cumpleaños, maestra, la queremos mucho. Saludos del cine.